Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos en esta mañana otoñal, fría, húmeda. Tanto frío no hace, pero hay mucha humedad y se siente hasta abajo de la ropa la humedad. Pero estamos en esta mañana nuevamente juntos para compartir este estudio que estamos haciendo de Colosenses y queremos seguir profundizando y descubriendo las riquezas que hay en este estudio. Pero antes de meternos de lleno en el estudio, quería recordarles algunas cositas que estamos haciendo como iglesia. Recuerden que hoy tenemos el estudio, mañana a la mañana presentamos el ayuno y compartimos un video de algún pastor de otro país que nos envía unas palabras de aliento, una bendición, un saludo. Así que mañana en Cosas de Familia a las 10:30 de la mañana vamos a estar compartiendo un tiempo importante para la iglesia, porque ahí también hablamos de las cosas que tenemos que llevar adelante y resolver como familia. Ahí, bueno, como ustedes saben y ya lo venimos anunciando, dejamos de alquilar casación, pero ahora tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo y trabajo en 143. Ahí vamos a estar haciendo varias innovaciones y varios trabajos para renovar el lugar. Así que les animo a estar orando y contribuyendo de la manera que sea posible. También recordarles que el miércoles presentamos el ayuno y comenzamos el día con ayuno y terminamos entregando el ayuno en el culto online que vamos a tener de oración a la noche a las 19:30 horas. Ahí también vamos a estar compartiendo palabra, alabanza. Va a ser un buen tiempo para la iglesia. El jueves continuamos con los estudios, va a estar Juancito ahí, que este jueves que pasó, se pasó. Muy bueno el estudio que compartió Juan, así que seguimos ahí profundizando en la palabra, ya casi llegando al final. Hoy vamos a estar con el capítulo 3. Y recuerden también el viernes que tenemos Casa de Alabanza, a las 9 de la noche vamos a estar transmitiendo ahí alabanza, adoración. Vamos a estar adorando y convirtiendo nuestra casa en una casa de alabanza. Y bueno, como siempre los sábados hay cultos en los diferentes lugares. Ahí está la transmisión en vivo de Villa Elisa, pero también tenemos cultos en el barrio 80, en Olmos, en Chascomús. Varias casas abiertas o algunas casas abiertas también están teniendo sus reuniones por Zoom, por WhatsApp, como sea, pero nos reunimos. Y el domingo, por supuesto, tenemos el culto en vivo aquí en Los Hornos. Así que bueno, ¿están preparados, listos? ¿Prepararon el mate? Laura, ¿tenemos mate acá? Laura está acá atrás de cámara, no quiere aparecer hoy. Pero bueno, vamos a compartir, ahí tomen nota, apunten. Les recuerdo, bueno, que estos videos van a estar en la página de Facebook de la Iglesia Bautista Sion, ahí en la parte de videos, esto va a estar ahí registrado, pero también va a estar en YouTube, en la página de Iglesia Bautista Sion, y a su vez van a estar estos estudios en Spotify, así que los pueden escuchar. Si no pueden ver los videos porque hay que sentarse unos cuantos minutos detrás de un celular o de una computadora, pueden escucharlos, ¿sí? Mientras están haciendo otras cosas, están trabajando, siempre y cuando se pueda, pueden estar escuchando los estudios que son muy muy interesantes. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. ¿Se conectaron ahí los hermanos? Yo no tengo acá ¿Hay alguno conectado? Si hay alguno, empezamos. Yo le voy a bajar el volumen a mi celu. No te pongas así, Laura me reta siempre. Bueno, supongo que se estará viendo y escuchando bien. Bueno, Clara dice aquí un tecito de peperina. Bueno, no sé qué será eso, si es legal o no, pero bueno. Vamos a comenzar este estudio, pero antes vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has preparado para que podamos estar juntos compartiendo este estudio. Gracias, Señor, porque hemos llegado hoy al capítulo 3, descubriendo las verdades, principios y tesoros que pueden llegar a cambiar nuestra vida. Encomendamos este estudio en tus manos y pido que bendigas de una manera especial a cada uno de mis hermanos que están mirando, que están escuchando,
y que podamos disfrutar de este tiempo juntos, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 3 en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses y acá nos encontramos con la otra mitad de esta pequeña epístola de Pablo, que por supuesto está de acuerdo en la forma en que el apóstol escribía o acostumbraba a dividir sus cartas. ¿Se acuerdan que lo hablamos esto? Él siempre expone en primer lugar una sección doctrinal, te baja toda la doctrina y después te presenta la parte práctica, la aplicación práctica. O sea, ¿qué tenés que hacer con toda esa doctrina? Y los capítulos 3 y 4 de alguna manera son esa sección práctica y ahora va a comenzar a hablar de la vida cotidiana, de la vida de cada uno de nosotros, de la vida de los colosenses, en este caso que les está escribiendo a ellos. En la primera parte de la epístola, los capítulos 1 y 2, vimos ahí la preeminencia de Cristo, lo vimos a Cristo como Él es, como un miembro de la Trinidad, como Dios. Él es tan hombre como el hombre mismo, pero también es tan Dios como Dios mismo. Él fue el preeminente o el primero en la creación, no por ser el primer creado, sino por ser el creador. También vimos que Él fue preeminente en la redención, porque Él es el Redentor. Vimos también que Él es preeminente en la iglesia, porque Él es el que va a edificar la iglesia y va a ser la cabeza de la iglesia. Y llegamos ahora al punto donde el apóstol Pablo va a insistir en que nuestras vidas deben estar enmarcadas, ¿sí? Por eso yo le puse acá, por eso yo le puse acá, ¿cuál debe ser el enfoque de nuestra vida? Porque lo que hace Pablo acá es enmarcar la vida del cristiano dentro de lo que acaba de describir. ¿Y qué acaba de describir? Cristo. Entonces nuestra vida tiene que estar enmarcada y enfocada en este Cristo que acaba de describir y enseñar. Uno puede simplemente decir, y esto yo siempre lo remarco, pero yo soy un creyente dedicado porque leo la Biblia, congrego, doy mis diezmos, de vez en cuando oro, sirvo al Señor y a la iglesia y está todo bien, pero sigo viviendo la vida como a mí me parece. Lamentablemente, esta es la descripción de muchos cristianos hoy día. Y digo lamentablemente porque, si bien no digo que nos vamos a ir al infierno para hacer esto, sí estamos viviendo una vida cristiana a medias o en un escaso porcentaje de lo que el Señor logró para nosotros. Pero muchos cristianos hoy en día están viviendo de esa manera y cualquiera que les diga algo diferente a esta clase de cristianos, a lo que piensan ellos, bueno, entonces nos catalogan de fanáticos religiosos o aún peor de herejes. Pero si nosotros entendemos lo que Pablo escribió, esto hablábamos con Laura el otro día, si nosotros entendemos lo que Pablo le escribe a los colosenses, con simplemente entender esta carta, nosotros podemos decir que hemos descubierto la clave de la vida cristiana, cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Porque si entendemos esto, no vamos a vivir otra vida que la vida de Cristo, acá en esta tierra. Yo ahí sí, Laura, anoté. Pablo ya dejó muy en claro en la sección doctrinal de esta carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él y al estar completos estamos preparados para el gran viaje de la vida en Él. Es decir, que en Cristo no encontramos límites, ni barreras, ni impedimentos. En Cristo no hay problemas para la vida cristiana. Nosotros podemos describir un montón de problemas, pero en Cristo no hay problema, porque Él se hizo cargo de todo para que podamos vivirla. Venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Así que en esta sección el apóstol claramente muestra dos aspectos de la vida, la terrenal y la celestial. Y es en eso en lo que quisiera que enfoquemos toda nuestra atención. Lo primero que quiero decir, yo voy a hablar sobre 4 puntos más o menos aproximadamente. Si bien vamos a ver los versículos del capítulo 3, del versículo 1 al versículo creo que llega al 17, no lo vamos a ver todo de corrido. Vamos a ir
viéndome echando algunas cosas, pero ustedes se van a ir dando cuenta de lo que estoy queriendo compartir. Lo primero que quiero que veamos es esto que yo puse acá, resucitados a una nueva vida. Dice ahí en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Con frecuencia nos sentimos tentados a pensar que la vida cristiana es difícil de vivir, y casi siempre nos inclinamos hacia los aspectos negativos de la vida cristiana. Hay que morir al viejo yo, hay que renunciar a esto, hay que renunciar a lo otro, hay que sacrificarse, ¿viste? Y bueno, hay que morir, ¿viste? Y lo tiramos ahí como a un estado de tristeza, de angustia, de dolor, ¿viste? Porque la vida cristiana hay que sufrir. Sí, hay que sufrir, pero miren que la palabra dice que nosotros tenemos que gozarnos en las tribulaciones. O sea, la tendencia muchas veces, cuando empezamos a entender lo que Dios pide de nosotros, nos lleva a pensar en el aspecto negativo. Hay que morir al viejo yo, y esto nos hace pensar en que tenemos que esforzarnos más, que no estamos haciendo lo suficiente, porque mi yo todavía está muy vivo, pastor, y no murió todavía, y lo tengo que matar, tengo que hacer morir. Entonces me vuelvo loco, digo, y siempre me siento frustrado porque nunca me sale. Y me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar, me puse el despertador, me puse 2 despertadores en el celular y en el viejito, es el despertador viejo, y sonaron los 2 y los apagué y seguí durmiendo, pastor, me voy a ir al infierno, por Dios, ¿qué voy a hacer? Tranquilos. Esa no es la idea de Pablo al hablar de los aspectos negativos de la vida cristiana. Como siempre decimos, el problema no es el problema, ¿sí? El problema no es el pecado, ni la vieja vida, ni Satanás, porque todo eso fue resuelto en la cruz. Uno no puede salir de la arena movediza pataleando, peleando con la arena. Enfocarnos en nuestros pecados no nos va a ayudar. Es por eso que debemos enfocarnos de una manera correcta en la vida que Dios logró para nosotros. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer. Antes de condenar ciertos pecados en las vidas de los colosenses y consecuentemente en nuestras vidas también, Pablo eleva los corazones y las mentes de los hermanos hacia las realidades celestiales, hacia Cristo, que es la fuente de la verdadera vida. Y acá yo anoté, ¿no? Ahí, Laura, si me ayudas. No es luchando contra el diablo, el pecado, el mundo y la carne en su propio terreno como van a vencer los colosenses, ni utilizando los medios humanos que Pablo ha estado condenando, sino elevándose por encima de ellos. Habéis resucitado con Cristo, habéis sido hechos partícipes de la vida misma de Cristo. Ahora sois ciudadanos de un mundo diferente. Ahí dice en Efesios, también Pablo escribiendo en los Efesios, vamos a leer varios versículos acá, pero presten atención a lo que está diciéndole Pablo a los Efesios, pero es lo mismo que le está diciendo a los colosenses. Y les dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hasta ahí está todo el aspecto negativo, ¿verdad? Y acá aparece un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje nos hace salir de la escena de derrumbe, frustración, amargura, por no poder vivir la vida cristiana. Estos versículos que leímos nos sacan de la escena negativa de
la vida cristiana, del no poder, del castigo de Dios, que Dios está enojado. Yo dije que iba a orar y no oré, dije que iba a leer y no oré, y Dios se enojó conmigo, y claro, ahora Dios no me va a bendecir. Hermanos, pero Dios aparece en la escena ante nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestra forma egoísta de vivir, aparece para salvarnos de eso y sacarnos de ahí y llevarnos a otro lugar. El problema del cristiano que vive en la mediocridad es el lugar donde está viviendo su vida cristiana. Ahora, si esto es cierto, si esta es nuestra experiencia, esto que acabamos de leer, entonces toda nuestra vida tiene que cambiar. Ya no podemos ver las cosas como el mundo la ve o como las veíamos antes nosotros. No podemos seguir actuando de la misma manera. Ahí 2 Corintios, muy conocido también, el pasaje más famoso es 2 Corintios 5:17, pero yo quiero hacer famoso los versículos 14 al 16, porque dice, sea de una forma u otra, de la NTV estoy leyendo, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Miren lo que va a decir, ¿no? Hemos dejado de evaluar a los demás, a otros, desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¡Qué bueno! Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¿Se dan cuenta? La obra de Dios es completa, es perfecta, es hermosa. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros, entonces podemos vivir de una manera diferente. Anteriormente, nuestras vidas, yo puse ahí eso, sacaba fuerza de sí misma, ¿no? Y bueno, si no me levanto yo y no me fortalezco yo y no hago yo las cosas, encontrábamos inspiración en nuestras propias ideas y estaba solamente motivada por sus propios intereses. Pero desde que Cristo nos encontró en nuestro camino ahora, que nos tomó, Él nos da la fuerza, la inspiración y el significado de la vida. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habéis muerto, pero hemos resucitado a una nueva vida. Dejemos de mirar la vieja vida, dejemos de mirar el sepulcro de donde salimos, el ataúd de donde salimos, dejemos de vivir la muerte, dejemos de vivir la miseria, la frustración, el fracaso y empecemos a vivir con Cristo. ¿Ven lo que hace Pablo? No está ahí metiendo el dedo en la llaga en las cosas que hicieron mal los colosenses, sino le está diciendo, hey, miren a Cristo, ¿sí? Si han resucitado con Cristo, miren las cosas de arriba donde está Cristo. Ahí tenemos que ir. Y ahí viene el segundo versículo, Colosenses 2, y ahí vamos a ver las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Ahí Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y acá yo anoté algo también que quiero compartir. No es natural que el corazón humano se preocupe por las cosas celestiales. No es lo natural. Que actúe siempre con un propósito espiritual. Que piense acerca de todo en términos de lo eterno y lo invisible. Y esto puede ser muy difícil, ya que podemos caer en la religiosidad si nunca conocimos a Jesucristo personalmente. Y es lo que pasa para muchos que no han conocido a Cristo, pero quieren ser parte de la iglesia o ser parte del movimiento de Dios, y no han conocido a Cristo, entonces se van por las cosas religiosas, digamos. ¿Qué es lo religioso? Bueno, congregarse, la Biblia, orar, ofrendar, diezmar, servir, trabajar para el Señor.
pero nunca lo conocieron al Señor. Acá lo importante no es lo que hacemos, sino es la experiencia que tenemos con Él. Es diferente para los que han encontrado todo en Cristo. No necesitan otra cosa. Y esto era lo que atacaba a Pablo, ¿se acuerdan? A través de la herejía que se había metido en la iglesia, el diablo quería llevar a los colosenses a dejar a Cristo de lado para vivir enfocados en otras cosas que tenían que completar o complementar la fe de sus vidas cristianas. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo claramente que el que encontró a Cristo no necesita otra cosa. Lo que era contrario a nuestra naturaleza ahora ha llegado a ser perfectamente natural. En el nuevo nacimiento nacimos a una nueva vida, a una vida espiritual. En el bautismo mostramos que morimos a nuestra vieja vida y comenzamos a vivir para Cristo. Y yo anoté ahí también, ¿no? Esta preocupación por los intereses de Dios dan testimonio de la realidad de la conversión. O sea, si vos no estás preocupado, perdón, lo voy a leer porque si no me pongo a hablar. Si alguien pretende ser cristiano, pero tiene las mismas preocupaciones que los demás, si su vida está ligada a la tierra, si no está entusiasmado por lo espiritual y no muestra inclinación hacia las realidades y valores eternos, entonces se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Leí ahí en un comentario que decía, ¿no anhela un exiliado su país de origen? Si vos, por ejemplo, sos de otro país, ¿no añorás volver a ese país donde naciste, donde te criaste, donde te formaste? Si hemos nacido de arriba, no podemos evitar anhelar las cosas de arriba. Si no las deseamos, será porque alguna vez no estuvimos ahí. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a ver el reino y empezamos a ver las riquezas de las bendiciones de Dios, de la presencia de Dios, y es lo que deseamos, lo que anhelamos, es lo que realmente deseamos de todo corazón. Ahora, ¿significa esto que despreciemos la tierra, que consideremos con burla e indiferencia el mundo en que estamos situados? ¿Es el cielo el lugar para escapar? Casi podríamos pensar así, ¿verdad? A juzgar por algunos cristianos que parecen no tocar el suelo con los pies, ¿no? Que están siempre allá arriba, por decirlo así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Están inclinados tanto a las cosas celestiales que perdieron la capacidad de tener contacto con las cosas de la tierra. Y yo anoté ahí algo que leí también de un comentario. ¿Es la esperanza del cielo una especie de opio, una droga que hace posible efectuar un viaje a otro mundo y de esta manera conseguir alivio a los problemas de este? Esto no está en la mente de Pablo en absoluto. La vida cristiana no es una doble vida, en la que hay un constante forcejeo de intereses y deseos contradictorios. Si bien sí hay una batalla con la carne, con el pecado, no es nuestra vida esa. Nuestra vida está enfocada en otro lado. Por eso yo puse ahí como subtítulo el enfoque de nuestra vida, ¿cuál tiene que ser? Por un lado queremos lo que decía Pablo, ¿no? Por un lado quiero hacer lo bueno, pero por otro lado termino haciendo lo malo. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es la del capítulo 8 de Romanos, donde dice que el que se ocupa de las cosas del Espíritu va a tener vida y paz. Entonces, la vida cristiana no es una división o una... viste que, por ejemplo, nosotros dividimos lo espiritual de lo natural, lo secular de lo santo, ¿no? Es como que siempre estamos separando, pero nuestra vida es una sola. Yo no tengo otra clase de vida. Yo vivo todos los días mi vida cristiana, mi vida con Cristo en todas las cosas que hago. Por eso yo anoté ahí, la vida cristiana es la vida misma. No es otra vida. Yo vivo mi vida y aparte vivo como cristiano, no. La vida misma, perfectamente integrada. No significa el cielo contra la tierra, sino el cielo sobre la tierra. El cielo gobierna la tierra. Las cosas de arriba
en las cosas de la tierra, los intereses del cielo en las empresas de los hombres, Dios en medio de nuestra vida y problemas humanos. Vivir la vida cristiana es vivir cada momento de nuestra existencia en la tierra en términos y valores celestiales del cielo. Es vivir plenamente nuestra vida personal, familiar y laboral, social, con la conciencia continua de que estamos viviendo la vida de Cristo y que encontramos nuestra realización más allá de las cosas de este mundo, más allá de lo que podemos ver, tocar. O sea, el fin de mi vida no es construir una casa, tener una familia, tener hijos, tener un auto, porque eso termina. No sé si se dieron cuenta, pero se te termina todo eso. Vivir la vida cristiana no es vivir, y entiéndase lo que quiero decir, en el cielo. Es vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. La vida espiritual no es la vida al nivel del espíritu sin cuerpo, ¿no? Lo opuesto al cuerpo, lo físico. Porque había toda una doctrina antes y que sigue estando, donde todo lo que es humano, físico, material, es malo y lo espiritual es bueno. Eso no es real. La realidad, ¿cuál es? Es lo que acabamos de decir, que el cielo gobierna la tierra y lo espiritual gobierna lo terrenal. Nosotros no nos vamos a ocupar de las cosas de la tierra, vamos a ocuparnos de las cosas del espíritu, pero a través del espíritu vivimos tomando control de todas las cosas de la tierra. Entonces, fíjense lo que dice la palabra, cuando Pablo le da las llaves del cielo a Pedro y le dice: todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, buscad primeramente, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. No dice las demás cosas serán eliminadas. ¿Y qué son las demás cosas? Casa, auto, comida, el perro, el gato, todo lo que tenemos lo vivimos en el Señor. Y ahí va a hablar, y acá es donde voy a saltar un poco, va a hablar de las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Ahí lo dice, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Guay, ya lo explicó todo Juancito esto el otro día, no voy a profundizar mucho en esto. Juan nos mencionó, pero después cada uno puede hacer un estudio de cada palabra, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Está bien? Está marcando claramente una línea. En otro tiempo cuando vivías en ellas. Esto era cuando no eras cristiano, cuando no tenías a Cristo, vivías en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatrando al dinero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí tendríamos que leer Romanos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios viene sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad. Se revela desde el cielo, dice. Ahora, esta es la forma que nosotros teníamos de vivir antes de Cristo. Ahora, dice en Colosenses 3:8, pero ahora, en Cristo, tenés que dejar también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ven que son cosas menos graves, aparentemente, no son tan escandalosas como la fornicación, las pasiones desordenadas, malos deseos, la idolatría al dinero, la ira de Dios. No parece tan grave todo esto, pero ahora nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque somos resucitados con Cristo y tenemos que buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Las cosas de la tierra son la ira, el enojo, eso es de la tierra, la malicia, la maldad, la blasfemia, hablar mal, decir malas palabras, palabras deshonestas de vuestra boca, hablando mal, chusmeando, criticando, descalificando, discriminando, desfavoreciendo a todos los demás con lo que decimos. Tenemos que eliminar todo eso. Dice, hablando en Filipenses 3:19, que aquellos que viven de esta manera van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, cuyo Dios es el vientre, dice la Reina Valera, pero la traducción más correcta serían los apetitos, lo que vos deseas
no es solamente comer, sino es todo lo que deseas, lo sexual, el dinero, sus apetitos. ¿Cuáles son tus apetitos carnales? Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Y ahí tenemos que volver a Romanos, también 8, que no lo anoté acá. Pero los que piensan en las cosas de la carne, ¿dónde terminan? En la muerte. Estas son las cosas de la tierra, las cosas terrenales, las cosas por las cuales todos en este mundo que no tienen a Cristo van detrás de esto. Van detrás de la satisfacción personal, de solamente calmar el apetito de su carne y de sus deseos. Y no tienen otra motivación en la vida que satisfacerse a sí mismos. En cambio, ¿cuáles son las cosas del cielo? Dice ahí en Colosenses 3, del 9 al 17. Dejen de mentirse unos a otros, dice. También esto no entra dentro de las cosas que tenemos que dejar porque ahora somos ciudadanos del cielo. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, la vieja vida, ¿no? Porque morimos y resucitamos. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Esto es el cielo, no hay discriminación, no hay mentira. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hablamos un poco ya de todo esto, yo he predicado sobre esto. Versículo 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Esto prediqué el domingo. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo, sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo, que esto Juan lo explicó muy claro y muy bien, que es la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Después véanlo en los videos que tenemos ahí en Facebook y YouTube o escúchenlos en Spotify. Instrúyanse y aconséjense unos a otros en toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Esto es el cielo, las cosas del cielo. ¿Qué son las cosas del cielo? Estas son las cosas del cielo. ¿Sí? No flashen con los ángeles y todo eso. Estas son las cosas del cielo para vivirlas acá en la tierra. Fíjense, ahí yo hice una lista y puse, no hay mentira, tenemos una nueva identidad, no hay discriminación ni diferencia de ningún tipo, somos escogidos de Dios, santos y amados, hay afecto entrañable, misericordia, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y perdón, amor, paz, agradecimiento constante, palabra viva, que es Cristo mismo, el verbo, el logos, alabanza y sentido y propósito. ¿Para qué y por qué? Todo es por Él y para Él. Entonces encuentra sentido y propósito nuestra vida en el cielo, en las cosas del cielo, en las cosas las cosas celestiales, donde está Cristo. Esto es, ¿sí? No busquen o traten de flashear con otras cosas. Vayamos a esto, a nuestra vida cotidiana. Por eso no divorciemos nuestra vida cristiana de nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cristiana es una vida cotidiana, es de todos los días, para vivir en paciencia, en tolerancia, perdón, amor, paz, agradecimiento constante, palabra, alabanza, sentido y propósito, porque lo hacemos todo por Él y para Él en su nombre. Amén. Amén. No escucho los amenes. Amén. Amén. Me haría falta un mate acá, pero bueno, ya estoy terminando. Escuché ahí que alguno dijo, está mintiendo, ¿no? Colosenses 3:3 dice, ahí escondidos con Cristo, ¿no? No sé si se alcanzaba a ver esa letrita, yo no me di cuenta. Escondidos con Cristo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Según lo que vimos anteriormente,
es más fácil ahora entender lo que está Pablo queriendo decir cuando dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un elemento de misterio acerca de esta vida. No puede entenderse por parte de aquellos que no conocen a Dios y no están en esta dimensión vertical con Dios, Dios y yo. La vida cristiana encuentra su motivación en Dios, en Cristo, en las cosas de arriba. Y la gente que no ve eso, no entiende y no tiene sentido. Que estás perdiendo el tiempo, ¿viste? Que a veces nos dicen: estás perdiendo el tiempo ahí, ¿para qué vas? Ahora no estamos yendo a ningún lado. Dice: pero ¿para qué perder el tiempo detrás de un celular mirando y escuchando a este tipo hablar? ¿O para qué estás participando? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo el otro? No tiene sentido nuestra vida para aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ver lo que nosotros vemos. Pero nosotros que vemos tenemos una perspectiva totalmente diferente de la vida. Yo anoté algo muy lindo que quiero leerles. También que lo pude sacar de un comentario que dice: si un cristiano está de luto, no está. ¿Qué dice este? Bueno, déjalo ahí. Pero le falta un pedacito, mirá. Si un cristiano está de luto, llora, pero sin perder la esperanza. Si tiene éxito, y ahí continuamos acá, ¿no? Si tiene éxito, no ve en esto el resultado de su propia capacidad o habilidad, sino que atribuye humildemente su éxito a Dios. En el fracaso no se desespera. En la salud no es víctima del orgullo o la extravagancia, ¿no? Siendo arrogante, diciendo: si no fuera por mí. En la pobreza da. Si recibe un daño, no piensa en vengarse. Una vida así es necedad para el mundo, porque no puede ver cuál es su fuente ni tampoco cómo funciona. ¿Se entiende, no? Aquel que no conoce a Cristo no entiende por qué somos así. ¿Cómo estás contento si mirás todo lo que está pasando? Acabas de perder un familiar, pero tenés paz. ¿Cómo es eso? Porque hemos muerto. Ahí Pablo lo dice: habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos ido más allá de este mundo, más allá de su comprensión. No pueden seguirnos al otro lado si no es a través de Cristo. Y para pasar al otro lado tenemos que pasar por la muerte. Y pasar por la muerte es pasar por el desprendimiento de todas las cosas que nosotros antes amábamos y ahora las tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Este es el misterio de la vida cristiana, este es el misterio de la vida en Cristo, esa vida oculta pero renovada, ¿no? Porque dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Ahí es en la presencia del Señor donde encontramos la fuente de nuestra fuerza, de nuestra motivación, de nuestra vida, en nuestra comunión con Cristo. Es un oasis inesperado, en medio de un desierto seco, donde no hay nada. Esto es inexplicable, ¿no? Porque la gente no puede entender. Vos tratás de explicarle, ¿viste? Y no pueden entender. ¿Por qué? Porque ellos ven solamente la superficie. ¿Y qué se ve en la superficie de un desierto? Nada. Porque este mundo es un desierto. Pero cuando nosotros encontramos a Cristo, encontramos esa corriente interna, invisible, en medio de un terreno estéril. Y es ahí, cuando caemos, donde encontramos la verdadera vida. Dice el Salmo 1, del versículo 1 al 3, qué alegría, la NTV dice, para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y terminando, el último punto, manifestados en gloria. Versículo 4 de Colosenses, de la NBI voy a leer, dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, que es esta vida, que es la fuente de nuestra vida,
se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta vida enigmática, invisible, que está en lo profundo, que desconcierta el entendimiento de los demás que no tienen a Cristo, y a veces también nos desconcierta a nosotros mismos, porque no entendemos cómo Dios nos sigue amando. Pero un día el misterio se va a revelar. Esta vida oculta que nadie ve se va a manifestar. El significado oculto de la vida cristiana va a salir a la luz y todos lo van a ver y Dios va a ser glorificado cuando los hijos de Dios se manifiesten juntamente con Jesucristo. Cristo, yo anoté ahí, es la vida. Cristo es la vida, no meramente la fuente y el propósito de la vida, sino la vida misma. ¿Sí? Cuando Él se manifieste, el mundo va a descubrir esa verdadera vida, la va a ver. Aunque muchas veces la imagen que tenemos de esta vida puede ser borrosa, distorsionada, descolorida, débil y manchada por el pecado. Es decir, la vida cristiana, la verdad, es difícil vivirla. Pero cuando Él se manifieste, todas las cosas van a terminar de ser hechas nuevas. ¿Se acuerdan? Colosenses 2, 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Todo va a ser hecho nuevo. Está siendo hecho nuevo. Y la culminación, el final de la obra, ¿sí?, va a ser cuando Cristo se manifieste y nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Y ahí la creación va a descubrir su propósito, su significado, y la vida va a mostrar su grandeza y su gloria. Y todo ojo lo va a ver, todos lo van a ver. Y se van a maravillar y se van a espantar. Y van a decir, ¿por qué yo no hice eso? ¿Por qué yo no viví esa vida? ¿Por qué no elegí eso? Ahí es donde va a haber lloro y crujir de dientes, porque no van a poder acceder a esa vida porque ya no hay tiempo. Filipenses 3:20 y 21, Pablo vuelve a recalcar esto que está diciéndole a los colosenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, y acá está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de Cristo juntamente con nosotros. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y yo anoté ahí, nuestro destino está unido al de Cristo para siempre. Habiendo muerto con Él y sido resucitados a la vida con Él, sufriremos con Él, pero también un día seremos manifestados con Él y su gloria será nuestra gloria. Su venida pondrá de manifiesto el completo vacío de las cosas terrenales y finalmente justificará la fidelidad a las cosas de arriba. En lugar de tratar de vivir la vida cristiana por medios humanos, mis amados, bajo la carga del intolerable legalismo y esa inutilidad de tratar de lograr hacer algo, de alcanzar algo, de conquistar algo, en lugar de prestar atención a las cosas terrenales que no nos elevan más alto que la misma tierra, fijemos nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y todas estas cosas de arriba, todo el cielo mismo, se resume en una sola palabra, en una sola persona, Cristo. Entonces yo concluyo leyendo esto. Mirémosle a Él y todo se verá de nuevo en su verdadero enfoque. Cuando dejamos de mirar a Cristo, perdemos el enfoque. Entonces, armados con su victorioso poder, podremos mantenernos firmes contra los ataques del diablo, el pecado, la carne y el mundo y afrontar los problemas y las luchas de la vida sabiendo que en Cristo estamos totalmente completos. Entonces, les animo a seguir profundizando en Colosenses, en la palabra. Estamos ya casi llegando al final, porque el capítulo 4 es muy cortito, quedan unos versículos del capítulo 3
que Juan va a seguir compartiendo el jueves a las 10 de la mañana. Así que les animo, les invito a estar y seguir participando de estos estudios que pueden cambiar nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden también mañana a 10:30 que vamos a estar ahí compartiendo cosas de familia. Chao.